Bueno, gracias al Señor, ¿no? Por poder compartir la mesa. Esta mañana estoy nervioso, hermano. Se los confieso. Eh, tengo sentimientos en mi corazón aún de que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que hacer con respecto a la obra. Lo que vamos a comenzar a tratar en este tiempo nos va a hablar mucho, porque hoy día vamos a comenzar estos milagros en el cautiverio y vamos a hacer una panorámica, vamos a hacer algunos recuentos históricos, un fondo histórico de algunos puntos principales, pero lo más importante de estudiar la palabra es poderla aplicar en nuestra vida y que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestro corazón y que cada vez que la palabra la escuchemos, el Espíritu nos lleve revelación nueva y nos haga entender, y la podamos aplicar a nuestra vida y la podamos hacer práctica. Que la palabra sea un desafío. Todos estos temas que se tratan, que hay que investigar, que sean un aliciente para que nosotros podamos aplicar la palabra. El conocimiento es una cosa, pero el aplicarla es otra. Así que les voy a pedir que estemos en eso, en ese sentir. Queremos comenzar un modo nuevo de aprendizaje. Yo hablaba con Nietzsche de poder comenzar estos estudios que requieren un poco más de tiempo y comenzarlo a hacer de domingo a domingo, porque realmente requieren más tiempo. Entonces vamos a tener muchos domingos de estas lecciones, mínimo unos 14 o 15 domingos de lecciones, así que yo les animo, es un desafío, ¿eh? Es un desafío para ustedes porque las tareas van a estar. Van a haber tareas porque ustedes tienen que hacer la parte suya y yo voy a hacer mi parte. Así que yo les desafío a eso. Y por eso les digo que hay un sentir en mi corazón de una necesidad de buscar más del Señor. Y de hacerlo de la mejor manera para Él. El exhortar la palabra y el enseñarla tiene una responsabilidad muy grande. Y mi anhelo es hacerlo como el Señor quiere, como al Señor le agrade. Y que realmente esta palabra pueda dejar en ustedes la semilla y que les edifique. A veces va a ser palabra a lo mejor por lo que viene de exhortación, en el sentido que tiene que arreglar a lo mejor cosas en nuestra vida. Pero también hay momentos en que el Señor va a hablar en amor y nos va a hablar para sanar nuestras heridas, para restaurarnos, ¿no? Para fortalecernos, que es lo que más necesitamos también en este tiempo, ¿no? Bueno, el modo de estudio, como les digo, va a ser cada domingo una lección. En la semana vamos a dar algunas tareitas. Y el día jueves lo vamos a dejar como temas de reflexión, igual lógicamente en la palabra. Pero van a ser temas más libres, ¿ya? Así que yo les animo, el día domingo va a ser de estudio, el día jueves va a ser estos temas de reflexivos, también en la palabra, que van a ser temas libres, donde no solamente yo voy a compartir, también mi esposa va a compartir palabra, y cuando tengamos a alguien más para invitar a compartir también lo vamos a hacer. Y continuar los días martes, estos son como los avisos públicos, pero los días martes tenemos nuestros discipulados, así que también les insto, mientras más tiempo estemos congregados a través de este Zoom, va a ser mejor para nuestra vida espiritual. Así que el martes está el discipulado con el tema de la oración que estamos tratando y con las tareas también correspondientes. Y el primer domingo de cada mes, como hoy, nuestra Santa Cena. Así que somos un grupo, un remanente pequeño, pero amamos al Señor y queremos servirle. Y yo me alegro en mi corazón y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que deja estos tiempos, que a lo mejor podrían estar descansando, durmiendo, no sé, pero
ustedes dejan estos tiempos para estar en la palabra, en comunión. La palabra dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bueno, nosotros nuestra costumbre es congregarnos y a través de este medio. Y en otro tiempo, quizás el Señor lo permita más adelante, ¿no es cierto?, vamos a estar físicamente reunidos también. Pero yo les animo desde ya. Hoy día ha sido un poquito más largo toda esta introducción, pero creo que tenía que compartirlo con ustedes porque ustedes son nuestro remanente, nuestro rebaño y nosotros hemos tomado esto con mucha responsabilidad con mi esposa y es porque también vamos a rendir cuenta delante del Señor. Así que el Señor les bendiga. ¿Comenzamos? ¿Cómo estamos para comenzar? ¿Bien? Amén. El dedito arriba indica que estamos todos bien. Perfecto. Me alegro. Algunos no los veo. Solamente deben estar escuchando, espero. Eso esperamos, ¿no es cierto? Bueno, milagros en el cautiverio. Vamos a comenzar con el libro de Ezequiel. Yo no sé si alguno ya ha leído algunos capítulos, por lo menos al inicio ya sería bueno haber comenzado con el capítulo 1. Muy bien, Gerardo. Yo sé que algunos ya han iniciado algo de esta lectura y es importante. Vamos a comenzar con el libro de Ezequiel, que es el libro donde Ezequiel predica en Babilonia. Y para iniciar, ¿no es cierto? Bueno, yo quiero decirles que ustedes, muchos saben, la Biblia se compone de 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Nuevo Testamento nos habla principalmente de Jesús y de sus amigos, los apóstoles, ¿no? Y todo el acontecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento, de la creación de la iglesia, de la fundación, ¿no?, de la iglesia. Y el Antiguo Testamento nos habla principalmente acerca de la nación que Dios había escogido para el nacimiento del Mesías, para el nacimiento del Cristo. Y esta es la nación judía. Yo quiero compartir con ustedes, a ver si puedo, aquí, algunas láminas que tienen que ver con la nación de Israel, y especialmente voy a compartir una que es, esto vamos a ir para atrás, esto estoy adelantándome un poquito, pero anda más. Vamos a ver un diagrama, otro poquito más, va para el otro lado, parece. No me aparece el diagrama. Lo voy a buscar de nuevo. Es que un diagrama ayuda bastante para poder entender más o menos dónde nos estamos ubicando, ¿no? En el tiempo, cronológicamente. Sí, pues lo tengo, no sé por qué no me quiere aparecer. Que este computador está muy viejito. Estoy abriendo, pero no quiere. No quiere abrirlo. Lo tengo aquí. Ah, por ahí va. Ahí está. Ya, ahora sí. Ahora sí, espero. Se detuvo la función de compartir. Mire, si estamos... Mi amor, compárteme otra vez la pantalla porque se detuvo, dice. ¿Sí? No, si está Ahí ok. está. Ahí está. Ya. A ver si esta. Esta. Esa es. Ahí. No sé por qué aparecen unas cosas que nada que ver. Ahí sí. Esa es. Ya, vamos a ver si esto me resulta. La tecnología es medio complicada. Estamos iniciando, así que... ¿Se escucha una musiquita de fondo, no? ¿Escuchan una música de fondo? ¿Sí? ¿Se escucha bien, no es cierto? Agradable. Ya, perfecto. Es como la música del teléfono cuando uno llama y dicen, espérenme en línea. ¿Pinchaste Aquí dos está. veces, Ardis? ¿2 veces pinchaste ahí? Ahí. No, aquí ¿En hay de más grande. lo que quieres Voy a abrir? agrandar pantalla ahí. Ahí. Ahí se ve. ¿Sí? No. ¿No se ve? Vemos lo pequeñito nomás, no se abre todavía. ¿No la ven? No.
Se ve Va. pequeñito. No se abre tu imagen. ¿Y por qué no se abre? ¿Ahí? ¿No? Uf. No sé qué pasa con esto. No, pero... Bueno, ¿Qué es lo que quieres mostrar? voy a mostrar el diagrama ese que tengo. Ya, Que pero no me que aparece. tienes que pinchar el diagrama 2 veces. ¿Dónde está? Mira, no me da. Busca el diagrama de nuevo. Es que a lo mejor el diagrama no lo tienes ahí. Ahí está. Ahí ya, entonces ese. ¿Dónde lo pincho 2 veces? No, agrandarlo. ¿Se lo grande? Ya, Así. y ahí... Ya voy a ver si se ve. ¿Se ve o no se ve? Porque si no me va a fallar todas las otras diapositivas. Pues. No, Ah, no se ve. espérate, voy a checarlo ahí. Fue de un principio, de cuando lo tienes cerradito. Ahora tendría que sacarlo. Pues, mira. No me quiere tirar. Puedes ir de nuevo para atrás. La cruz. Cierra todo, cierra. Ahí está, ¿ves? Entonces pínchalo 2 veces ahí, más. Que te salga eso, espera. Tienes que esperar. Ahí sí, ya puede salir. No sé. ¿Se ve? ¿Lo ven? Espera. Chiquito igual, ¿vos ves? Es que no sé. Bueno. No quiere abrir. ¿Ah? Pero no puede ir contando. Voy a tener que ir mencionando porque si no vamos a demorar. Claro. Ay, no sé cómo llegar a la grande. Ahí está en medio. ¿Por qué no se ve completo si yo lo abro? Abajo. Donde está grande. Es pequeñito. Ya que lo abra. No sé por qué no sé. A lo mejor no lo tienen que compartir pantalla. Sí, porque está Claro, ahí. apareciendo la. Sí, se está compartiendo pantalla. Sí, no, se está bien, me refiero a que si no. Qué raro. Claro, está bien. Es que se está abriendo la pantalla. Se está abriendo, está pensando. Claro, pero se queda ahí. ¿No se ve? No. Queda igual. Bueno, No la toma. No la tomo. Bueno, Sí, la tecnología nos superó. sí. Porque no supere. Qué raro. Bueno. Nos superó la tecnología hoy día. Lo vamos a tener que hacer sin tecnología. ¿No lo ven ahí tampoco, no? No se ve nada. No. Bueno, lo hacemos sin esto, ya. Se ven todos los otros iconos. No Pero no asoma, ¿ves? Qué raro. desapareció ese. Ya, bueno, si no vamos a perder mucho tiempo. Vamos a tratar de arreglarlo para la otra, pero bueno. Lo que pasa es que este es un diagrama, a ver si ustedes lo ven aquí. Sí. Ahí se ve. ¿Ya? Este es un diagrama, ¿no? Cronológico del pueblo de Israel, de la nación de Israel, en su tiempo, y va en una línea ascendente y luego tiene varios quiebres, ¿ya? Esos quiebres simbolizan justamente las situaciones que pasó Israel cuando cambiaron de reyes. Comienza desde el principio en el color amarillo, con Abraham, ¿ya? Isaac, Jacob, Jacob, José. José, ¿ya? Después, Este no se veía. Moisés. Moisés. Josué. Josué, muy bien. Después Samuel. vienen 4. Samuel, que es el primer profeta Sí. y bueno sacerdote. Después está Saúl, el primer rey de Israel. Después David y después David. Salomón. Y nosotros hablamos de cuando comenzamos a hablar acerca del ¿Y el cautiverio. último? ¿Se acuerdan? El último. Hablamos Salomón en el de sur. Salomón y cuando se divide el reino, ahí está la línea divisoria, Sí. con Roboam, que era el hijo de Salomón, y que el resto de las tribus no estuvieron de acuerdo con la política de gobierno de Roboam, y por lo tanto se dividió el pueblo de Israel ahí. Aquí entre Salomón y Roboam está la división del reino, en que quedan 10 tribus a un lado, y las 2 tribus que nosotros hemos estado viendo, que son la tribu de Judá y de Benjamín. Y por el lado de arriba entonces va todo lo que es Judá, la nación de Judá separada, y por abajo va la nación de Israel, como israelita, las 10 tribus.
Después tenemos un quiebre grande, ¿ya? No sé si lo ven ahí, que es la caída de Judá, y hay una línea recta donde habla acerca de la deportación, el cautiverio a Babilonia. Y de ahí hacia arriba, bueno, hay algunos reyes que están ahí, hacia arriba hasta la cruz. Y en esa línea ascendente tenemos 600 años. Eso es un poco lo que quería explicar, ¿ya? Hay una cronología, ¿ya? Hay una etapa de clímax del pueblo de Israel en que van muy bien, obedecen a Dios y Dios los va bendiciendo, hasta que vienen estos tiempos de desobediencia, en que Dios se desagrada totalmente del pueblo, y ellos se dividen, y ahí ya, bueno, empiezan los juicios sobre la nación judía. Ahora, de todas maneras, Dios tiene un propósito y va a cumplir ese propósito con su pueblo. Y en este caso lo va a hacer a través de Judá. Y también vimos en otras ocasiones que Judá era muy importante porque en Judá iba a estar Belén. Y en Belén, ¿quién iba a nacer? ¿Quién nace en Belén? Jesús, ¿no es cierto? Por eso es importante. Entonces, esa línea de quiebre que se ve, la importancia que Dios tiene con Judá, a pesar de su desobediencia, Dios está tratando con ellos. Y este tiempo de la deportación, ¿no es cierto? En el diagrama que vimos, en el tiempo de la deportación, ahí es cuando aparecen ciertos profetas muy importantes, que son los que utiliza Dios para poder hablar a Judá, para que cambie de actitud. Estos profetas también sufren igual que los demás. O sea, ellos son parte del cautiverio, ¿ya? Entonces, cuando ellos escriben, lo que escriben lo están viviendo en carne propia, junto a sus, digamos, a sus pares, ya que también eran judíos. Esto es un poco para tener la introducción a lo que va a significar el cautiverio de Ezequiel también en Babilonia. Como fondo histórico para recordar un poco, también ustedes lo conocen porque lo estuvimos viendo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿cierto? Que era el gran imperio en ese entonces, había invadido la nación de Judá. Ahora, Nabucodonosor invadió Judá en 3 ocasiones, ¿ya? La primera ocasión es donde sale Daniel, y ahí hay en el libro de Daniel, capítulo 1, yo lo voy a leer también, el Daniel capítulo 1, el verso 1 al 3 dice, 1 y 2, bueno, en realidad. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esta es la primera vez. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahí comienza el primer, digamos, la primera deportación, ¿ya? Donde está Daniel, parte de esta deportación, de este cautiverio. Y la segunda deportación, que es la que nosotros principalmente hemos estado viendo, que tiene que ver con el Salmo 137, es la que ocurre en Segunda de Reyes se da todo el detalle, ¿no? Cuando los caldeos, los babilonios otra vez, vuelven a ocupar Judá, pero en esta ocasión ya ellos sacan de Judá, como conversábamos en ocasiones, todos las personas, los príncipes, las personas de alta clase social, personas que eran muy conocedores, por ejemplo, también de las herramientas, los herreros, los artesanos, porque lo que hacía Nabucodonosor era tratar al máximo de eliminar la posibilidad de que alguna nación se levantara otra vez. Entonces, al llevarse los herreros, al llevarse los artesanos, al llevarse la gente que sabía, los que tenían las profesiones, la nación jamás se iba a levantar. Entonces, en la segunda deportación, lo que hace Nabucodonosor es sacar a esta gente, más 10.000, son 10.000, de esos 10.000 aproximadamente eran como 1.000 herreros, o sea, todos los que trabajaban las armas, se los llevó. Entonces él se aseguraba de que no volvieran a levantarse. Y deja a los más pobres y a los más ancianos en Jerusalén, ahí en Judá todavía, donde estaba Jerusalén, que era la ciudad tan importante para los judíos, ¿no? Cuando ellos, en esta segunda ocasión, cuando son llevados entonces a Babilonia, aquí es cuando sale también Ezequiel. Aquí juntamente con ellos sale Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 1, verso 1
y 2. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, ¿se acuerdan del río Quebar? Ahí donde lloraban los judíos, ¿se acuerdan? Bueno, Ezequiel es uno de lo que está ahí en medio, y ahora vamos a entender por qué. Él era el que estaba ahí en medio con los cautivos, y ellos lloraban, dice, en la orilla del río, el río Quebar. Y dice, y los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. A todo esto hay que decir un poco acerca de Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel, de hecho, era hijo de sacerdotes. O sea, tenía una descendencia totalmente de sacerdotes. Él pertenecía a esa casta especial del pueblo, ¿no? Era un profeta, además, y ese ministerio que él ejerció lo hizo en el tiempo justamente que llega a Babilonia deportado. Él no empieza antes su ministerio. Él sale en el tiempo en que todavía ni siquiera había sido como nombrado sacerdote, porque para ser nombrados sacerdotes, para cumplir el rol del servicio en el tabernáculo, en este caso en el templo, tenían que cumplir 30 años. Entre los 30 y los 50 años, ellos podían hacer el servicio en el sacerdotal, en el templo. Entonces para ellos era un honor. En este caso Ezequiel todavía no cumplía los 30 años, él tenía 20 y tantos años, 22, 23 años, cuando sale deportado hacia Babilonia, y en Babilonia, al pasar aproximadamente 3, 4, 5 años, ahí recién él cumple su edad y ahí recién Dios le llama. Aquí vamos a ir viendo eso más adelante también. Bueno, lo del río Quebar nosotros sabemos que era un canal, muchos canales en Babilonia. Cuando pueda mostrarles las imágenes, se las voy a mostrar. Hay algunas imágenes que ustedes pueden buscar también sobre Babilonia. Ahí aparecen los canales, ¿no? Cómo Babilonia fue creada por este Nabucodonosor a fuerza de muchos esclavos, ¿ya? Y el canal, bueno, uno de los canales de los ríos era el río Quebar. Y ahí estaba este hombre, ¿no? Este hombre llamado Ezequiel, ¿ya? Repartido en estas tierras. Este ministerio de Ezequiel, aproximadamente, lo que estuvo en el ministerio son como 25 años. Y fue llamado, aquí donde dice específicamente en el 5.º año, como dice la palabra, de la deportación. Cuando Nabucodonosor sacó en la segunda deportación al rey Joaquín o Joacín, también salió juntamente con él Ezequiel en ese año. ¿Ya? Entonces por eso hablan del 5.º año de la deportación del rey Joaquín, porque ahí salió justamente Ezequiel. Lo que él enfatizó o lo que él profetizó principalmente en este juicio de Dios era la caída de Jerusalén, cuando Dios le habló. Y esa profecía se cumplió prácticamente 11 años después de que él ya estaba ya en la deportación. O sea, cuando ya estaba en Babilonia, viene la noticia de la caída de Jerusalén. Y ahí se cumple lo que él había predicado. Ahora el mensaje también de este hombre era como él hizo notar mucho la reverencia y la santidad a Jehová. Él habló mucho acerca de eso, y cuando ustedes lean Ezequiel se van a dar cuenta. Santidad a Jehová, y es lo que más él recalcaba. Él hizo muchas reflexiones sobre esto. También habló acerca de la reconstrucción de la Nueva Jerusalén, ya del templo. Enfatizó también a este pueblo para animarles de que Jerusalén iba a ser nuevamente reconstruida. Y también enfatizó mucho la responsabilidad que tenía cada uno de ellos en esta tarea, en esta labor. Esta era su responsabilidad moral como individuos, como hijos de Dios. ¿Se acuerdan que también conversamos que después que se vino el primer grupo, ya cuando volvieron a Jerusalén, el grupo que quedó siguió ayudando, y de todos los que estaban en la diáspora, los que estaban esparcidos, comenzaron a ayudar a poder reconstruir? Entonces ahí se cumple
lo que Ezequiel también les pedía a ellos. Vamos al relato bíblico para ir viendo algunas lecciones para nuestra vida, porque eso es importante. Esto es, como les digo, el trasfondo, un poco el trasfondo histórico, para que nos contextualicemos en qué estamos. Recuerden que estamos tratando los milagros en el cautiverio, estamos comenzando a hablar acerca de Ezequiel, van a salir muchas otras cosas en el camino, pero ya tenemos un poco del trasfondo, ¿no? Segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes, el capítulo 24. Aquí ustedes van a darse cuenta que la Biblia se va uniendo y se va conformando un libro con otro a medida que uno va leyendo la palabra, se va dando cuenta. Entonces el libro de Reyes, ya que está el rey Joacín y todos los reyes que sucedieron a él, tanto en Judá como en Israel, entonces se va ligando la Biblia de un libro con otro. Y en el libro de Reyes, capítulo 24, versos 10 al 16, vamos a darnos el tiempo hoy día para leer harta palabra. Segundo de Reyes, capítulo 24, verso 10 al 16, dice: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. O sea, Nabucodonosor mandó primero un grupo, ¿no?, delante con sus generales, sitiaron la ciudad y después entró él como rey a la ciudad que estaba ya sitiada. Entonces salió Joaquín en ese tiempo, rey de Judá, rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus principales, dice, sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Joacín llevaba 8 años ya reinando cuando llegó Nabucodonosor. Y sacó de allí, dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y esto nos recuerda cuando hablamos acerca de la oración de Salomón, ¿se acuerdan? Cuando ellos muy contentos inauguraron el templo nuevo y llevaron los utensilios y prepararon todo para poder hacer los cultos a Dios y todo. Bueno, aquí todo eso se hizo pedazos cuando Nabucodonosor llegó. Hizo pedazos todo lo que había en el templo, todo lo que era de valor, principalmente para el pueblo judío, ¿no? Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Es lo que les comentaba yo. Era una estrategia también, ya de parte de Nabucodonosor. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos. Los llevó a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia. Todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y guerreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer las guerras, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y como sacó al rey, y todavía quedaba ahí Judá, todavía estaba Jerusalén, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿qué es lo que hizo? El verso 17 dice: puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Después, más adelante, vamos a escuchar acerca de Sedequías también, que era en este fondo Matanías, claro, que era tío de Nabucodonosor. O sea, todo un arreglo político, porque Nabucodonosor no iba a permitir que quedaran ahí, ¿no es cierto?, algunos de que no convenían, ¿no? Tiene que ser de su familia, ¿cierto? Esto se ve en todas partes y en todos los tiempos, ¿se dan cuenta? Estos arreglos políticos y cosas así. Bueno, bueno, no estamos para hablar para eso, pero se da, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba me imagino yo, en el tiempo en la marcha hacia Babilonia? Si nosotros pensamos, algunos dicen que eran aproximadamente 1.500 kilómetros entre Jerusalén y Babilonia. Cuando nosotros vemos en el mapa, yo lo tenía, se lo imaginan ahora, el mapa aparece Jerusalén acá, y acá aparece Babilonia. ¿Ya? Acá aparece Ur de los Caldeos, donde salió Abraham, y ahí hay una historia, porque Abraham salió hacia Jerusalén,
cuando Dios llamó a Abraham a formar la nación, después la nación de Jerusalén ahora vuelve otra vez hacia Babilonia, donde estaba Nabucodonosor. Y este viaje, bueno, que el pueblo de Israel lo hizo en 40 años, también hay una historia ahí. Ese viaje aproximado, dicen algunos que son entre 800 a 1500 kilómetros. En ese tiempo existían solamente los carros con caballo o con camello, no sé, burros, qué sé yo. No existían vehículos de otro tipo. Entonces imagínense, y lo otro era a pie. Los esclavos que sacó Nabucodonosor no los iba a llevar en caballo, no los iba a llevar en carros, los llevó a pie. Entonces el trámite entre Jerusalén y Babilonia fue algo tremendo, o sea, fue algo terrible. El modo en que ellos tuvieron que viajar, cuántos de ellos seguramente murieron incluso en el camino, porque era desierto. Entonces fue una etapa muy, muy triste, muy complicada para ellos. Y a lo mejor, y quizá en el corazón de este hombre, ¿no?, que amaba a Dios, que quería servirle, que tenía el llamado al sacerdocio, quizá en su corazón él anhelaba, Señor, pero ahora yo que iba a ser sacerdote, que iba a comenzar a trabajar en el templo, no tengo nada, Señor, ¿qué voy a hacer? Y más encima voy camino a ser esclavo, cautivo. ¿Qué tengo que hacer ahora? O sea, es como que se cortan todas las posibilidades de poder ejercer un ministerio, porque él estaba viviendo la misma etapa que vivían los cautivos. Iba a llegar allá, iba a ser un esclavo. Y la pregunta quizás para nosotros también, ¿ah? Para nosotros también es esa, cuando las posibilidades de hacer algo más se acaban, o cuando todas las cosas se nos ponen como oscuras, ¿no? Imagínense para ellos el desierto y llegar a Babilonia, esclavos. No había futuro. O sea, no había una expectativa de algo bueno, positivo. Cuando a nosotros nos pasa eso, ¿no? ¿Cuál será nuestra actitud? Señor, vamos a tener que enfrentar un desierto, como la nación de Israel, un desierto que tenía que enfrentar para llegar a la tierra prometida. Ellos en este caso también tenían que enfrentar otra vez el desierto. ¿Y qué expectativas de vida? ¿Qué expectativas para su familia, para sus hijos? Y era como decir, Señor, hasta aquí llegamos, o sea, ¿para qué más? Yo no quiero seguir adelante. Si no hay nada para mí, no hay nada bueno adelante. Mis planes fracasan, mi futuro fracasa, todo se termina, no tengo nada para qué hacer. ¿Cuál fue la actitud interesante? ¿Cuál fue la actitud de este hombre, ¿no? De cuál fue la actitud de Ezequiel y cuál sería la actitud de muchos de los que viajaron esos 800 o 1500 kilómetros? Ellos tenían que seguir. Había un propósito de Dios con ellos. Y ellos tenían que entender que Dios estaba tratando de todas maneras igual con sus vidas. O sea, si Dios los llevaba para allá, no era para que murieran y acabaran. No era para que la nación se exterminara. Como conversábamos antes, Dios tenía un propósito con Judá, con el pueblo, con la nación de Judá. Y aunque ellos pasaran por esta etapa, Dios iba a cumplir su propósito. Mientras ellos estuvieran centrados en eso, Dios va a cumplir su propósito y eso los tenía que animar en su corazón. El hecho de saber que Dios los tenía considerados. Y Ezequiel yo creo que sabía eso en su corazón. Si estaba pasando esto, era porque había un propósito. Y cuando estuvieron allá, ¿se acuerdan? La gente les pedía que cantaran, que volvieran a hacer sus cánticos espirituales. Y lo que vimos nosotros en el Salmo 137, este es el reflejo, ¿no? ¿Qué vamos a cantar? ¿Cuál es nuestra motivación? No tengo motivación. Pero aquí es cuando Dios también, una vez más, hace su aparición. Y en el capítulo 1 de Ezequiel, ¿no?, lo que estábamos leyendo, él le da una visión nueva a Ezequiel para que él también esto lo pueda comunicar. La visión, él ve la gloria de Dios. Y es tremendo como él ve la gloria de Dios. Ahora todo esto, como les decía al principio, habían pasado como 3 o 4 años en el tiempo en que ellos llegaron acá. Y Ezequiel iba a cumplir 30 años. Para él era muy importante cumplir los 30 años si hubiera estado en Judá, si hubiese estado haciendo su servicio en el sacerdocio, porque a los 30 años recién comenzaba, al 100%.
su servicio a Dios. Entonces, estar acá lejos de esa nación y cumpliendo los 30 años, y él sabía, pero Señor, ¿y ahora qué hago? Pasé por el desierto, cumplí 30 años, aquí no hay templo. Aquí no hay un lugar donde congregarme con mis hermanos, porque él podría haber dicho eso. ¿Dónde nos reunimos? Un lugar especial, santo para estar en tu presencia, no hay. ¿Y qué sacerdocio voy a ejercer acá? Si no hay nada, estamos cautivos, somos esclavos. 30 años. ¿Qué trabajo tenía el Señor para él? Y aquí es cuando viene la visión de Dios. Verso 4 del capítulo 1 de Ezequiel. Y miré, dice, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Aquí lo que hace Ezequiel es contar la visión que Dios le dio acerca de 4 seres vivientes. Eran 4 seres y cada uno de ellos, dice, cuando ustedes lean el relato lo van a ver, que tenían 4 alas, que tenían brazos de hombre, que tenían unas como patas de animal, pero que tenían 4 caras, una de león, una de águila, una de buey y una de hombre. Ojos por todos lados, ¿ya? Y además de eso le hace ver una especie de nave gigante en que están los seres angelicales, dice, con unas como ruedas que giraban, todo brillaba, y sobre esto una plataforma, y sobre la plataforma un trono donde estaba Dios. La visión para él fue tremenda, o sea, fue gigante. Y esa visión fue tal que incluso lo dejó mudo. Después vamos a ver un poquito más adelante, cuando habla el término que hablan acerca de Ezequiel, que quedó mudo. Con lo que él vio, con lo que él vivió en ese momento, fue algo tremendo, fue espectacular, ¿no? ¿Cómo se sintió Ezequiel en ese momento cuando vio la gloria de Dios? Yo creo que él, lo único que le quedaba hacer era postrarse, era humillarse. Cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, ¿no es cierto? Cuando estamos en oración, lo único que nos resta siempre es buscar al suelo, no arriba al suelo. Señor, yo no soy merecedor. Cuando yo busco la presencia de Dios, la clave es humillarse, la clave es humillarse delante de Él, en rodillas, delante de Él en oración, al piso. Y ese era el clamor que ellos hacían siempre, no era como su forma de humillarse delante de Dios. Y para él, como les digo, fue algo especial. Y en ese momento fue que viene también el llamado de Dios a Ezequiel. Oyó la voz de Dios, audible, ¿no? En esos tiempos Dios principalmente hablaba así, audible. Y junto con la visión, le dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ponte sobre sus pies. O sea, Dios sabía que él estaba humillado de corazón primero. Pero le dijo, párate, yo tengo que decirte algo. Y le enfrentó su posición, hijo de hombre, ponte bien firme, porque tengo que darte una misión, porque tengo que darte una tarea. Yo te voy a enviar, le dice, a predicar a los rebeldes. Miren lo que dice ahí, ¿eh? A los rebeldes judíos que están contigo. Porque la rebeldía estaba en el corazón del pueblo judío. No les tengas miedo, sino háblales mis palabras. Estoy parafraseando un poco lo que Dios le dice a Ezequiel. Y cuando Ezequiel escuchó esto, dice que en la visión vio una mano, que era la mano de Dios extendida hacia él, y en la mano un rollo. En ese tiempo los escritos, ¿no es cierto?, se hacían en rollos, una escritura, un pequeño rollito envuelto ahí, y se lo entregó. ¿Y qué tenía que hacer Ezequiel con el rollo? Dice la palabra que él tenía que tragárselo. Una locura sería eso, ¿no? Pero Señor, ¿cómo voy a tragar este rollo? Pero Ezequiel, obediente, humilde ante el Señor, le dice, bueno, Señor, lo voy a hacer. Y tomó el rollo, dice la palabra, y lo comió. Si nosotros pensamos qué tipo de material sería, el papiro, no sé qué tipo de material, pero comerse un material así,
Pero dice la palabra que él cuando metió este rollo en su boca, comenzó a sentir un sabor tan suave, tan agradable, un sabor a miel, ¿no es cierto? Increíble, ¿eh? Sabor a miel. Y ese rollo estaba escrito, dice, por ambos lados. Y era la palabra de Dios, era el mandato de Dios, era lo que Dios le había dicho a él. Esto vas a hacer y eso cómelo. Y lo que Dios le pasó, él se lo comió, se lo tragó. Y sintió esta suavidad, sintió esta miel, esta dulzura, como es la palabra de Dios, ¿no? La dulzura de la palabra entró en su estómago, entró en su cuerpo. ¿Y cuál era el propósito de Dios para esto? La visión del rollo dulce. ¿Cuál era la visión de Dios para él? ¿Qué es lo que significaba para él? Significaba que él tenía que tomar en su ser íntimo, pero profundo y con pasión, la predicación, la misión de Dios. Él tenía que asumir en su ser este mandato de Dios. Es palabra de Dios para mí, es un mandato, por lo tanto yo lo hago y yo lo consumo y me apasiono con esto. Y eso es lo que hizo Ezequiel. Se apasionó con lo que Dios le dio. Su corazón como que se prendió de nuevo. Se animó a hacer lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Que al final no era una locura, todo lo contrario. Era algo especial porque eso era para salvar al pueblo. La misión de este hombre era esa. Le dice Dios, yo te pongo como atalaya. También lo vimos una vez, ¿se acuerdan? Te coloco como el hombre que está en el nivel más alto, en el muro más alto, en la torre más alta, para anunciar al pueblo del peligro que viene. ¿Y qué es lo que tenía que anunciar este atalaya? Ezequiel, acerca de la rebeldía justamente del pueblo. Que se arrepintieran de su desobediencia, que se arrepintieran de su rebeldía, de su orgullo, para que Dios les perdonara y les salvara y les restaurara. Ezequiel después de eso comenzó a hablar la palabra, entre comillas. Yo creo que él lo más que anhelaba en su corazón era hablarles la palabra de Dios a sus ¿cómo se dice esto? Sus congéneres, ¿no? A su propio pueblo. Él quería hablar la palabra, él quería anunciar esto porque estaba con esto dentro, ¿no? Dios también hace eso con nosotros, ¿no? Cuando quizás nosotros estamos desanimados, cuando estamos confundidos, cuando la fe se nos empieza a desgastar y a decaer, siempre Dios trae alguna palabra a nuestra vida y nos reanima. Siempre Dios trae esa palabra que nosotros tenemos que aprender a tragarla, ¿no? y a tenerla aquí adentro, que queme nuestro pecho, porque es algo que Dios está hablando a mi vida, para que yo haga, para que yo me anime, para que yo cumpla. Siempre Dios va a darnos una palabra en un momento preciso. Siempre. Hoy en la mañana mi esposa cuando habló de esta palabra, de animarse, a mí me animó. Yo estaba un poco desanimado, se lo cuento, porque, bueno, ahora en la fábrica despidieron personas y entre ellas mi hijo. Y mi hijo llevaba 5 años ya prácticamente en la empresa, se sabe, un buen operador y todo. Yo quedé molesto, quedé muy molesto con la empresa por haberlo hecho, porque yo dije, ¿cómo muchas personas que se preparan tantos años y llegan y las despiden? Pero la palabra me animó ahora en la mañana. Por algo es, o sea, Dios tiene un propósito. Y si el propósito de Dios siempre va a ser bueno. A Ezequiel lo entendió. En ese momento que Dios le habló, él lo entendió. Y él se sentía responsable de cumplir con esta tarea. El problema para él fue que, como le digo, que él quedó mudo. Él no podía hablar. Similar a lo que sucedió, no sé, bueno, con Pablo, que Pablo quedó ciego. Cuando iban a ser Juan el Bautista también quedó mudo el papá. Siempre hay algo especial de Dios, ¿no? Aquí también él quedó mudo. ¿Cómo podía predicar sin hablar? ¿Cómo podía comunicar ahora el mensaje sin hablar? Y quizás nosotros también nos podemos preguntar en medio de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo podemos nosotros predicar el mensaje? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos? Y yo creo que cada uno de nosotros puede pensar de qué manera ayudamos. Y yo creo que todos están haciendo algo y esto es bueno, porque cada vez que escuchamos testimonios de oración y todo,
yo les escucho a ustedes y veo cómo Dios está obrando a través de ustedes. O sea, siempre hay formas de predicar. La palabra nunca va a cortarse, aunque no hablemos. En último, nuestro testimonio, si no nos permiten hablar, nuestro testimonio. Cómo somos, lo que decimos, cómo actuamos, cómo nos portamos, qué palabra usamos, aunque nos distraemos con la Biblia encima, pero de alguna manera estamos hablando el mensaje con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser. ¿Se fijan? Siempre va a haber formas de hablar la palabra. Y bueno, Dios entendió, ¿no?, a este hombre. Le dijo: hijo de hombre, tómate un adobe para que pueda explicar la palabra. Esto lo dice en el capítulo 4, el verso 1 de Ezequiel. Le dice: tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Lo que le estaba diciendo Dios a él: tú vas a hacer un trabajo de marquetería, un trabajo de ¿cómo se llaman estas? Maquetas, ¿ya? Vas a hacer una maqueta que yo te voy a decir cómo, en el adobe donde ellos trabajaban. Como estaban a orilla del río Quebar, ahí habían prácticamente, por lo que se dice, eran fábricas de ladrillo, ¿no?, con lo que Nabucodonosor construía sus edificios. Y ellos trabajaban en eso. A todo esto Ezequiel tenía su casa. Ya ustedes lo van a leer y dice: tenía su casa. Sal de tu casa, dice en un momento, y predica. Él tenía su casa. Entonces le dice: toma un adobe y construye en el adobe, ya, dibuja la ciudad y luego construye baluartes, ponle fuertes, hazle un campamento militar, que haga una maqueta para que le explique al pueblo lo que significaba que iba a venir sobre Jerusalén en este caso. ¿Ya? Ese era el anuncio de él. Primero, va a venir el castigo sobre Jerusalén y va a ser destruida. Entonces él hizo la maqueta, construyó Jerusalén, construyó los campamentos que vienen de los soldados, para mostrar que así iba a pasar y que Jerusalén iba a ser destruida. Por lo tanto, eso se lo advirtió a ellos por el tema del pecado, ¿no?, el castigo de Dios sobre ellos. Y él lo hizo así, o sea, buscó la manera. Siempre hay una manera de entregar una palabra, siempre hay una manera de entregar la palabra. Y todos los talentos y todos los dones que Dios nos ha dado hay que ponerlos en uso, ¿no?, para Él, porque Dios nos ha dado dones y talentos para ponerlos delante de su obra. Luego dice: después de 7 años, después del llamado entonces del profeta, Dios recién abrió la boca otra vez a Ezequiel. Pero antes de eso, él lo hizo todo a través de lecciones objetivas. Y él aprovechó los recursos. Y a través de eso le hablaba al pueblo. Miren qué interesante, ¿eh? Y después de 7 años recién, él pudo comenzar a hablar. Y cuando abrió su boca, al día siguiente, dice la palabra, llega la mala noticia. Jerusalén está siendo destruida. Jerusalén está siendo quemada. El templo, los muros, han muerto todos. Llegó la terrible y mala noticia, que era también el juicio cumplido, y era la profecía cumplida que a él Dios le había dado. Y él lo hace, él la cumple y la dice. Pero él comenzó entonces, desde ese momento, ya no a hablar palabras de juicio. Miren qué hermoso, ¿ah? Ya dejó de hablar la palabra de juicio hacia esta nación y comenzó a hablar palabra de amor. Y miren lo que dice, qué lindo, en Ezequiel 34, versos 11, 15 y 16. Cuando habla Dios a través de Ezequiel al pueblo, le dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, la comida, el abrigo, lo necesario, la guía. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Dios comienza ahora a hablar palabras de amor, de consuelo al pueblo, después de toda esta tragedia. Él vio cómo el pueblo sufría. Entonces Dios comienza a usar a Ezequiel para ya no hablar palabras más de juicio, que ya se había cumplido, sino ahora palabra de amor. Qué importante, ¿eh? Cuando Dios dice algo fuerte, Él también siempre tiene la palabra como precisa para hablar algo suave. O sea, Dios cuando nos habla fuerte a veces, tenemos que, aguantar, soportar, pero también saber que Dios va a venir con una palabra especial de consolación,
de amor, de consuelo, de restauración. Dios lo hace así. Dios lo hace así. ¿Qué quería Dios que hiciera Ezequiel entonces? Con el rollo, que se lo comiera. ¿Para qué? Para que Él lo hiciera parte de su vida. ¿Y qué nos habla a nosotros hoy día? Así como nosotros comemos el alimento a diario, ¿no? Que si no comemos, nos morimos. Vamos a ir adelgazando hasta que al final vamos a morir por una enfermedad. Tenemos que alimentarnos. Espiritualmente es lo mismo. Así como Dios le pidió a Ezequiel esto, Dios nos pide a nosotros lo mismo. Esta es la palabra. La palabra es nuestro rollo. ¿Ya? Este es el rollo dulce, la miel. Que nos alimentemos de esta palabra. Que comamos de ella. Que nos hagamos, que la sintamos como parte de nuestra necesidad. Si el comer es una necesidad física, que para nosotros el comer la palabra sea una necesidad espiritual, que tenga hambre de la palabra. Eso es lo que Dios pide de nosotros. ¿Y para qué? Así como lo hizo con Ezequiel. Así como él comió el rollo y sintió ese fuego para poder entregar este mensaje, que nosotros también podamos sentir este llamado de Dios a través de la palabra para poder predicar. Que nos queme en nuestro corazón. Tengo que llevar un mensaje. Hay mucha gente que se está perdiendo y no han escuchado. O si no han escuchado, no han hecho caso. Cuando Dios le habló a Ezequiel, le hizo responsable también. Cuando ustedes lean Ezequiel se van a dar cuenta. Dios le hace responsable a él. Si tú hablas esta palabra o si tú no la hablas a estas personas, yo voy a demandar la sangre de ellos a ti. Si tú no la hablas. Pero si tú la hablas, si tú la predicas y ellos a conciencia escuchan la palabra y no la quieren oír, el problema es de ellos, no tuyo. Tú cumpliste. En muchas ocasiones hemos hablado acá en el grupo acerca de esto. ¿Mi responsabilidad cuál es? Predicar el mensaje. Si la persona no quiere escuchar, si la persona no quiere aceptar, lamentablemente ella va a rendir cuentas delante de Dios, no yo. Su sangre no va a caer sobre mí, porque yo hice lo que tenía que hacer. Ezequiel también lo hizo. Si tú no lo haces, voy a demandar la sangre de esa persona sobre tu vida. Pero si no lo haces, y si tú cumples con lo que yo te digo, tú vas a ser bendecido también. Cumple tu parte. La palabra nos lleva a eso hoy día. Cumplir nuestra parte. Alimentarnos, desafío, cada día de la palabra. Y después de lo que tenemos en nuestro corazón, vamos a entregar. Y hay mucho que entregar. La palabra de Dios tiene mucho que dar. Y mientras más tengo de la palabra, tengo más palabra para entregar. Amo a mis seres queridos, quiero que ellos se entreguen al Señor. Ahí está la palabra. Dios ya la puso en mi corazón. Quizás no necesito, de hecho, una visión como la tuvo Ezequiel, con estos seres angelicales y especiales. Pero sí Dios habla a mi corazón. Yo creo que Dios a ustedes, a cada uno les habla. Les habla a través de su espíritu, porque somos hijos de Dios. Y como conversábamos el otro día también, Dios a cada uno nos tiene una tarea. Dios a cada uno nos tiene una responsabilidad. Cumplamos nuestra responsabilidad. Llenémonos de la palabra. Que estemos gorditos de la palabra y podamos entregarla a quienes lo necesitan. Ezequiel capítulo 3, verso 10 dice, toma en tu corazón todas mis palabras. Toma en tu corazón todas mis palabras. Y toda mi palabra es toda la palabra. No algunas porciones, no, toda la palabra. Tanto la exhortación cuando tenemos que cambiar actitudes y también cuando el Señor nos habla para darnos consuelo o darnos una tranquilidad a nuestra vida. Hay mucho que hablar de Ezequiel. Hasta ahí lo vamos a dejar hoy. Yo les invito a seguir leyendo este libro. Vamos a seguir viendo muchas cosas más importantes y necesarias para nuestro crecimiento. Y eso es lo importante, nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? Amén.